Bueno, ya nos metemos con el tema de Claro. desempleo porque está en comunicación Aldana Denis, economista Del CEPA. de CEPA, que ha hecho un informe muy interesante donde más o menos se estima, calcula que se han perdido 200.000 puestos de trabajo. ¿Querés que lo veamos? Vamos a repasar. ¿Tenemos el resumen, Fede, para poner? Antes a ella para saber Bueno, que le está en saludamos. línea, porque así no la aburrimos tanto con el tema del transporte en Córdoba. Gracias por estar en posta. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, Diego, ¿cómo les va? Buenas noches. A ver si tenemos, para que veamos con Aldana. Bueno, mira, empieza el informe, esto es apenas una parte de lo que advierte este informe de CEPA, de que ya la caída en el consumo de tantos meses seguidos ya está impactando obviamente en el empleo. Bien. Y pone ejemplos de varias ramas. Del tema de Asindar, que es el acero, solo trabajarán 2 de los próximos 6 meses. En Canale anunció el cierre definitivo de una planta envasadora en San Rafael y el despido de 38 empleados. Y, por ejemplo, FB, que es la que fabrica griferías, FB y también Ferrum, que es la que fabrica los sanitarios, todo lo que es cerámica, suspensión de 3 meses para unos 800 operarios. ¿Cuáles son los datos que recoge el informe que fue publicado hoy por CEPA? Vamos a la siguiente, Fede. Que entre noviembre de 2023 y mayo del 2024 se han perdido 111.656 puestos de trabajo. Y en los últimos 2 meses fueron 18.111. Perfecto, vamos a la siguiente. ¿Dónde se perdieron esos puestos? Principalmente, bueno, lo vinimos contando acá, el freno en la obra pública hizo que se cayera fuertemente el empleo en el sector de la construcción, que es la parte más grande que tiene esta torta, pero ojo con la industria que lleva un 43% de esa masa de pérdida de trabajo, 43% son del sector industrial. 0,76% son del servicio. Y acá nos está contando otra pérdida importante de fuentes de trabajo, que fueron los empleos públicos con la caída de contrato en ANSES, AFIP, etc. Aldana, no sé si hicimos una buena síntesis de lo que dice el informe. Sí, efectivamente, hicimos un relevamiento de los principales casos de despidos que se han observado en estos meses, principalmente en el sector privado, pero también en el sector público, como vos bien mencionabas, los casos de SENASA, el INTI, ANSES, los centros de referencia que pertenecían al ex Ministerio de Desarrollo Social, y que principalmente son oficinas que se han cerrado con los respectivos despidos de trabajadores a nivel federal, es decir, oficinas que garantizaban el acceso de la ciudadanía en distintas provincias de nuestro país a los derechos y distintos servicios que ofrecen estos organismos estatales. Eso por el lado del sector público. Los despidos acumulan 29.000 casos entre noviembre y abril de 2024, y después tenemos el caso del sector privado, donde vemos un total de 111.000 puestos de trabajo registrados perdidos en ese periodo. También van a ver que en el informe hablamos de 170.000 casos, porque ese es el relevamiento de despidos, es decir, que no netea las altas que se hayan dado en este periodo. De ese grupo sino... puede haber habido un grupo de gente que volvió a conseguir trabajo en otra área, eso querés decir. Exactamente. En términos generales, como ustedes mencionaban, la mayoría de esos despidos corresponde al sector de la construcción, muy asociado a la decisión de paralizar la obra pública y, por supuesto, a la fenomenal recesión en la que se encuentra inmersa la Argentina. La otra le sigue en importancia el sector industrial, también en una situación 43% eso es llamativo, digo, el porcentaje. Y en Córdoba se nota mucho con el tema de los lácteos. Autopartistas casi comenzó con suspensiones, pero el tema de los lácteos, hay muchas empresas que están, la Lácteos, por ejemplo, que está ya generando despidos casi a la par de Canal, lo que estaba viendo ahí. ¿Los notan? Hay algunos sectores industriales que se despegan por la cantidad de despidos.
Bueno, es muy importante esto que mencionan respecto de la industria alimenticia, porque en general en situaciones de crisis económica, la industria alimenticia suele ser la última industria en recibir el impacto, ¿no? Porque en definitiva es el consumo que en términos porcentuales menos cae, porque es más inflexible, porque la gente si pierde poder adquisitivo deja de consumir otros productos y para poder priorizar, ¿no? Los alimentos. Bueno, hoy estamos a un nivel en que la magnitud de la crisis económica que estamos atravesando se puede ver por los casos de despidos en la industria alimenticia. Uno de los casos es el que ustedes mencionaban, el de Canale en Mendoza. La empresa directamente cierra despidiendo a 38 trabajadores. Obviamente dentro de la industria tenemos otros sectores que sufren de manera más sensible esta situación, por ejemplo, el caso de la industria siderúrgica con caídas interanuales del 30%. Ahí tenemos el caso de Acindar, por ejemplo, que paraliza directamente en los próximos 6 meses, las plantas van a funcionar solo 2, perdón, de los próximos 6 meses. Ya estuvo parada la planta de Villa Constitución durante un mes entre marzo y abril. Tenemos el caso de la industria metalúrgica, el caso de la industria de electrodomésticos y línea blanca, que recibe un doble impacto. Bueno, acá en Córdoba tuvimos el ejemplo, el caso de la ex Drean de Mabe, con una suspensión importante y de vinculación de 50% de la planta, que es prácticamente el corazón de una localidad. Lo que ustedes están relevando ahí, Aldana, son despidos, porque lo que se está produciendo mucho, sobre todo en la industria, es, bueno, lo que venimos preguntando con Diego, lo que venía preguntando Diego, es el recorte de horas, el recorte de jornadas. Pasa mucho acá en el sector y nos han dicho los industriales, la semana pasada tuvimos gente de CAME, de los comerciantes, porque mostramos datos de caída de consumo en supermercados y autoservicios, que en los autoservicios del interior de la provincia, del país, perdón, era más del 20% la caída. 20%. Y a todos le preguntamos lo mismo, ya estamos en lo peor en cuanto a despidos, y todos te advierten que todavía no. Inclusive la gente del UIC, de la Unión Industrial. ¿Ven eso? ¿Ustedes ven alguna luz ahí de que algo se puede llegar a reactivar? Bueno, empiezo por el principio. Sí, el relevamiento corresponde a despidos. También ahí mencionamos algunos casos de suspensiones con reducción de sueldos. Por ejemplo, el caso de la empresa FB de grifería, con la suspensión, la reducción de la jornada para 800 operarios que van a cobrar el 80% de su salario. Es uno de los casos. Después hay casos en la industria de electrodomésticos, casos en la industria metalúrgica, como el que ustedes mencionaban, por ejemplo, en Córdoba, de la firma Montich, que desvinculó a 80 trabajadores, o Servicios Industriales, que despidió a 60 trabajadores. Y respecto a la pregunta de las señales de reactivación, lo cierto es que en este momento no se vislumbran señales de recuperación, particularmente para el caso de la industria y de la construcción. Veíamos el índice de actividad económica que se conoció en mayo. El sector que amortigua, si se quiere, la caída es el sector agropecuario, pero en términos de empleo no es significativo. La industria agropecuaria, sumada con otras industrias más de tipo extractivista, representan tan solo el 6% de los puestos de trabajo registrados en la Argentina, en tanto que la industria, el comercio y la construcción... Esa mirada siempre te la cuestiona desde el interior, porque el interior dice, sí, es verdad. El campo, el productor agropecuario, directamente tiene pocos empleados. Realmente para tener un campo con soja o con animales, por un tambo, por ejemplo, se requiere un tambero y su familia, que serán 2 personas más. No genera directamente muchos puestos de trabajo, pero sí de manera indirecta
puede casi... Sí, la agroindustria, la genética, la tecnología, la investigación, etc. El triple o 6 veces más de puestos de trabajo que directamente el dinero que sale de su bolsillo, ¿no? Claro, justamente asociados, digo, como empleos indirectos, pero pertenecientes a otros ramas. rubros. Exactamente, en particular yo quería hacer hincapié en la importancia que tiene la industria en términos de puestos de trabajo, representa el 20% de los puestos de trabajo registrados en la Argentina, el comercio también otro 20% y la construcción un 6%, es decir, son sectores muy mano de obra intensivos que ante estas situaciones de crisis económica, de caída del consumo, se siente mucho más el impacto que tienen sobre el nivel de empleo. Y lo cierto es que en términos de estas señales de recuperación que planteábamos recién, los datos muestran que hasta el momento la industria no ha encontrado un piso, registró una caída interanual de casi 16%. Y además una caída intermensual, es decir, que sigue cayendo mes a mes, hay que ver cuándo encuentra el piso y si se da una recuperación que permita volver a generar esos puestos de trabajo o si la economía sigue funcionando a un nivel muy por debajo con respecto al año pasado. Aldana, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer, en serio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, obviamente todo depende del consumo, o sea, hasta que no se reactive el consumo, no se va a reactivar la Al final le vamos a terminar dando la razón al kirchnerismo que decía que había que consumir.